¿Sale? Para los que se van conectando, buenos días, chicos. Como parte del inicio de la materia, en la unidad número 1, donde se ven distribuciones fundamentales para el muestreo, recordemos un poquito. Esto es importante porque esta materia se llama estadística inferencial 1. ¿Se acuerdan ustedes del concepto de estadística descriptiva y estadística inferencial? No, profe. No. Aparecen en pantalla los conceptos y habitualmente lo que hago es intentar que la clase no sea monólogo y si alguno de ustedes tiene alguna participación, es bienvenida, ¿no? En general, la estadística se divide en dos grandes campos o en dos grandes grupos. Uno es la estadística descriptiva y el otro es la estadística inferencial. Estadística descriptiva contiene todas aquellas herramientas en formas gráficas, tabulares, numéricas, que me permiten desde hacer recolección de información, procesarla, organizarla, resumirla de una forma que sea digerible para la entidad, la persona o lo que aplique que se la vas a presentar, y haces cálculos en general a grupos de individuos, ya sea grupos totales o grupos parciales. A resumidas cuentas, la estadística descriptiva se refiere a todas las herramientas con las cuales tú cuentas para hacer recolección, procesamiento, organización y presentación de información. ¿Ok? Aquí es donde entran los histogramas, los diagramas de barras, las ojivas, los cálculos de la media, la mediana, la moda y todo eso que viste en probabilidad estadística. Relacionado con la materia que estamos intentando abordar ahorita, que es la estadística inferencial, lo que tú vas a hacer es tomar la información que obtuviste de la estadística descriptiva y presentarla de manera tal que te permita hacer inferencias o supuestos con base en esa información y al mismo tiempo tomar decisiones con esa información. La estadística creo yo que es una de las materias que no solamente los ingenieros industriales la tendrían que llevar, sino la tendrían que llevar todas las ingenierías. Les platico como una anécdota personal. Yo tuve la oportunidad de trabajar como primera empresa en la ciudad de Tijuana, en Panasonic Televisión. Yo soy egresado de ingeniería electrónica y mi primer trabajo fue en ingeniería de desarrollo y sin saberlo hacía estadística. Obviamente, cuando yo cursé la carrera de ingeniería electrónica, llevé una materia que se llamaba probabilidad y estadística, donde veíamos todas estas cosas, ¿no? Y sin embargo, en mi primer trabajo, yo hacía estadística casi sin saberlo, en un área, en teoría, muy especializada como era la ingeniería de desarrollo. 2 años más tarde brinqué de departamento, me fui a ingeniería de calidad y ahí pues sí o sí había que usar estadística y fue aprenderla en el trayecto. En el caso, por ejemplo, de ustedes, que tienen la oportunidad de cursar la carrera de ingeniería industrial, llevan varias materias de estadística, créanlo o no. Esta es de las pocas áreas que, así como te la mostramos aquí, obviamente con el uso y manejo de la nueva tendencia en tecnología, como son hojas de cálculo, programas especializados de estadística, esta es una de las áreas que tú sí o sí vas a utilizar en tu vida profesional. Obviamente, si ejerces la ingeniería industrial. Recapitulando, tienes estadística descriptiva y tienes estadística inferencial. Una te permite hacer recolección, organización y presentación de información y la otra te permite presentar la información de forma tal que te permita hacer inferencias, supuestos y al mismo tiempo tomar decisiones. ¿Sí estamos claros? Son dos campos sumamente importantes de la estadística. En esta primera unidad vamos a ver algo que se llama distribuciones de muestreo o distribuciones muestrales. Por obvias razones, es bien importante identificar qué es una muestra. Recuérdenme tantito de la materia pasada. ¿Qué era una muestra? Los escucho. Es un pedacito de la población que se toma para ser estudiada. ¿Ok? Andrea dice que es un pedacito de la población que se toma para ser estudiada. ¿Qué dicen los demás? Es una parte representativa de un monto grande. Parte representativa. Ese concepto es bien interesante. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa parte representativa?
Que es una parte que pueda definir al total, en este caso, una cantidad muy grande. Excelente. Muy bien. De hecho, producto del concepto de muestra representativa es que se utilizan diferentes técnicas de muestreo para poder obtener los datos o poder recolectar los datos necesarios, procesarlos y llegar a la toma de decisiones. De 100 individuos, ¿una muestra de 5 es suficiente? ¿Una muestra de 10 es suficiente? ¿Una de 20? ¿Una de 30? ¿Una de 50? ¿Una muestra de cuánto es suficiente? O mejor dicho, una muestra de cuánto es representativa. Ahora, el muestreo aleatorio, ¿a qué se refiere? La palabrita aleatorio, ¿qué rollo con eso? Que se escogen al azar. Que se escogen al azar. ¿Por qué eso es importante? Para tener elementos de cualquier parte de donde se está tomando la muestra en la población. Para tener elementos de cualquier parte. No es una mala respuesta, pero sigue en pie la pregunta. ¿Por qué lo aleatorio es importante? Para que sea objetivo. Para que sea objetivo. Es una buena respuesta, complementándola con la que dio su compañera. ¿Es importante que sea aleatorio? Sí, porque debe cumplir con las características deseadas. O sea, no tiene que importar si agarramos X elemento o Y, tiene que cumplirlo. Esa es una buena respuesta. Imaginemos, por ejemplo, yo me gusta utilizar ejemplos de la vida cotidiana, ¿no? Confieso, antes de empezar con los ejemplos, yo me defino apartidista. Yo no soy partidario de ningún partido político, pero me gusta estar al tanto de qué es lo que ocurre en el país, ¿no? De hecho, como ejercicio, en algunos días de la semana que estemos llevando la materia, pues yo suelo preguntar qué ha pasado en el país, ¿no? Porque al final del día, cuando tú te vayas del tecnológico, pues te vas a ir a trabajar al sector productivo. Y es importante que sepas qué está ocurriendo en tu país. Ok, tomando como base el tema de muestreo aleatorio, imagínate las encuestas que presenta el gobierno federal. El gobierno federal presenta encuestas y con ellas resúmenes numéricos, donde dice, por ejemplo, que se me ocurre, ¿no? El 80%, voy a dar un número a lo tonto, no sé si en realidad sea lo correcto. Bueno, sí lo sé, pero no es la idea. El 80% de los mexicanos aprueba la gestión del gobierno federal. ¿Qué creen ustedes? ¿Que sea verdad o que sea mentira? De nuevo, el 80% de los mexicanos aprueba la gestión del gobierno federal. Pues según No yo, creo que sea cierto. ¿Tú no crees que sea cierto? ¿Qué dicen los demás? que es menos. Yo tampoco. ¿Que es menos? ¿Hay alguien que dijo que tampoco? Es mucho. ¿Es mucho? ¿Alguien más? Nosotros como estudiantes de ingeniería, como aspirantes a ingenieros, pues también somos personas y nos dejamos ir con la emoción y, son mentiras y puras falsedades. Y tal vez nos estemos haciendo las preguntas equivocadas. Aquí la primera pregunta que yo en lo personal me haría es, ¿a quién le preguntaron? ¿A cuántas personas le preguntaron? ¿Cómo recolectaron los datos? ¿Lo hicieron vía personal, vía teléfono, vía redes sociales? ¿Cómo recolectaron la información? Para poder afirmar que el 80% de los mexicanos, 8 de cada 10 mexicanos aprueban la gestión. Es la primera pregunta que yo me haría. ¿Por qué es importante que sea aleatorio? Bueno, imagina que dentro de las personas a quienes le preguntaron están los familiares del presidente, funcionarios públicos o trabajadores del gobierno. Si tú le preguntas a una de esas personas, ¿qué te respondería? ¿O qué crees tú que te va a responder? ¿Será objetiva la respuesta? No, va a ser siempre positiva.
Puede ser que sí, sin embargo, las posibilidades mayores apuntan a que no. Si tú vas a realizar una afirmación de este tipo, es bien importante que sea aleatorio. Para, como lo decía uno de sus compañeros, para garantizar la objetividad de la información. ¿De acuerdo? Esta parte es sumamente importante. Y resulta más importante todavía porque en la mayoría de los estudios donde tú vas a presentar información con datos, resulta que la población objetivo pues es bastante amplia. ¿Cuántos mexicanos somos en este preciso instante? Solo por curiosidad. Alrededor de 130 millones. Alrededor de 130 millones. Fíjense la respuesta que me está dando esa Alondra, ¿verdad? Sí. Fíjense la respuesta que me dio Alondra. Yo necesito el dato exacto. ¿Lo puedo tener? Pues no creo. Difícilmente, ¿no? Es más, de hecho, yo creo que es prácticamente imposible tener ese dato. ¿Por qué creen? Porque todos los días nacen y mueren personas nuevas. Esa respuesta es excelente. Todos los días nacen y mueren. El día de hoy se están yendo mexicanos a nacionalizarse a otro lado. El día de hoy, por ejemplo, están llegando personas de otro lado. Aquí tengo un acompañante que viene ¿de dónde eres tú, mijo? De Chile. Es chileno. ¿Cuándo te nacionalizaste? ¿Te acuerdas más o menos? Hace 2 años. Hace 2 años. Entonces, tengo un compañero de trabajo que se nacionalizó y es chileno. Y él ya adquirió la nacionalidad mexicana. Por lo tanto, él entraría en la población de mexicanos. En esta población, hace 2 años él entró. Y así como él entró, hoy están llegando más personas. Por lo tanto, se vuelve prácticamente imposible en este preciso instante saber cuántos mexicanos somos exactamente. ¿Están de acuerdo? Por eso la respuesta de Alondra es muy buena. Ella dijo alrededor de 130 millones. Y sin embargo, la afirmación que yo hice ahorita sobre el porcentaje de personas que aprueban la gestión del gobierno federal resumió a todos los mexicanos, porque la afirmación que yo hice fue el 80% de los mexicanos. ¿Cómo le hice para hacer esa afirmación? Si no sé cuántos mexicanos somos. Puedo tener una aproximación o puedo tener un dato muy, muy cercano a cuántos somos, pero el dato preciso lo puedo tener. ¿Qué fue lo que yo hice para poder estimar esa información que di? Tomó una muestra nada más. Tomé una muestra. ¿Qué características tenía que tener la muestra? Ahorita creo que Manuel lo mencionó. Representativa. Tiene que ser representativa. Por eso es tan importante. Las primeras 3 unidades de la materia se refieren a distribuciones de muestras, llamada distribuciones de muestreo, y tiene que ver precisamente con ese concepto. ¿Ok? Por eso estamos separando lo que es una población de una muestra. Y en la amplia mayoría de los casos va a ser mucho más cómodo trabajar con muestras y trabajar con poblaciones. Por cierto, en probabilidad y estadística a ti te mostraron dentro de los conceptos básicos que tú puedes realizarle cálculos a ambos. Por ejemplo, en mi caso, que yo trabajo para el Tecnológico de Culiacán, yo puedo determinar cuál es la población de trabajadores, por ejemplo. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo le harían ustedes para determinar la población de trabajadores del Tecnológico de Culiacán? Consultando la nómina. Bien fácil, exactamente. Me voy a la nómina, pido un reporte, mira, somos tantos trabajadores. Se vuelve un tanto cuanto complicado cuando empezamos a contabilizar, por ejemplo, compañeros de honorarios que llegaron este semestre y los que se fueron también. Sin embargo, la nómina a mí me ayuda. Y si yo quiero calcular, por ejemplo, la media de la población, por ejemplo, del salario que percibimos los trabajadores, pues es relativamente sencillo. Me voy a la nómina, sumo todos los salarios, si lo quiero hacer diario, semanal, mensual, anual, calculo, por ejemplo, la suma de todos los salarios,
lo divido entre el número de trabajadores y ya tengo la media salarial. Así es como lo haría con la población. ¿De acuerdo? Esa media de la población, esa media salarial, tiene un nombre. El cálculo como tal tiene un nombre. La media de la población, la mediana de la población, la moda de la población, el rango salarial de la población, todo alusivo a la población tiene un nombre. ¿Cómo se le llama? Se le llama parámetro. Cualquier característica que tú se la calcules o que tú la obtengas de una población se llama parámetro. Hasta ahí estamos bien. Estos son conocimientos básicos de probabilidad estadística. Por otro lado, si yo obtengo una muestra representativa o no, lo más adecuado es que sea representativa, sin embargo, puede ser que no lo sea. Si yo obtengo una muestra de la población y a esa muestra en particular le realizo el cálculo de alguna característica, ¿cómo se le llama a ese cálculo? Es decir, si yo a esa muestra le calculo una media, una proporción, la varianza, una desviación estándar, ¿cómo se le llama a ese cálculo? A ese cálculo se le llama Estadístico. estadístico, estadígrafo, es otro nombre, estadístico o estadígrafo. Ahora, viene algo bien importante. Yo ahorita pregunté cuántos mexicanos éramos. Alguien dijo que alrededor de 130, creo que Alondra fue quien lo mencionó. También yo hice la afirmación, por ejemplo, de una proporción. Dije el 80% de los mexicanos. Esa afirmación que yo hice, pues definitivamente la hice tomando una muestra. Uno de los propósitos principales de la estadística en general es poder tener información numérica de un grupo de individuos o de un grupo de objetos. En muchas de las ocasiones, ahorita lo mencionaba, es complicado obtener la población completa. Yo mencionaba, por ejemplo, el número de trabajadores del tecnológico y es, entre comillas, relativamente fácil obtenerlos. Reunirlos en el tecnológico en un día específico sería un poquito complicado porque alguno se puede enfermar o alguno no está en la ciudad o alguno, por alguna razón, no pudo. ¿De acuerdo? Si con una población finita, por cierto, ¿qué es una población finita? Que tiene cierto número de personas o de objetos. Finita es que tiene fin, que yo sé cuántos son, que los puedo contabilizar. Eso no necesariamente implica que los pueda reunir a todos. Sin embargo, es importante hacer énfasis en la definición. Población finita es una población la cual yo puedo cuantificar porque sé cuántos son. En el caso, por ejemplo, del número de mexicanos, se le llamaría una población infinita. Infinita se refiere a que son muchísimos o que en un momento dado yo no los puedo cuantificar porque no sé cuántos son. ¿Ok? Y entonces, una de las características que nosotros buscamos al estudiar datos es hacerle cálculos a la muestra, hacerle cálculos a una muestra y hacer de cuenta que se los hice a la población. Nosotros no sabemos cuántos mexicanos somos. Cualquier afirmación o cualquier estudio que presente se me ocurre, ¿no? El INEGI, por ejemplo. ¿Cuál es la edad promedio para un mexicano para que empiece a fumar, por ejemplo? Y ojo cómo lo estoy mencionando, oído cómo lo estoy mencionando. ¿Cuál es la edad promedio para que un mexicano empiece a fumar? ¿Me puedes dar un dato, el que tú quieras, ¿no? 16 años, 16.5 años, 17 años. Sin embargo, para yo poder afirmar cuál es la edad promedio para que un mexicano empiece a fumar, ¿qué tuve que haber hecho? ¿Una encuesta? ¿Una encuesta? Para yo decir un mexicano
Pues en teoría le tuve que haber preguntado a todos, ¿no? Para que la afirmación le impacte a todos. ¿Puedo hacer eso? ¿Preguntarle a todos los mexicanos fumadores a qué edad empezaron a fumar? No. No, ¿Puedo? ¿Por qué no puedo? porque es una población infinita. Porque no sé cuántos son. Sin embargo, el dato existe. La edad promedio para que un mexicano empiece a fumar son los 17 años. ¿Cómo le hice para obtenerlo? Con una muestra. Lo obtuve con una muestra, pero después hice algo con esa muestra. La muestra fue lo suficientemente representativa. ¿Para qué? Para poderle realizar el análisis. Para poderle realizar el análisis. ¿Y luego qué? Para estimar para obtener Por- el dato. ¿Para qué, perdón? Para obtener el dato Para- del promedio, pues. Para obtener el dato del promedio, pero en realidad estoy buscando la expresión mágica aquí. ¿Que es un resultado estadístico? Para sacar las estadísticas. Para sacar las estadísticas. Fíjense lo que yo hice. Parámetro. Fíjense lo que yo hice. Va más o menos por ahí. Para estimar el promedio. Para estimar el promedio. Fíjense lo que yo hice. Estoy haciendo una afirmación que le impacta ¿a quién? A toda la población. Yo dije, la edad promedio para que un mexicano empiece a fumar son los 17 años. ¿Eso a quién le impacta? Le impacta a todos los mexicanos. Sin embargo, ese estudio yo lo hice con una muestra. ¿Por qué no lo hice con la población? Porque no sé cuántos son. Lo tuve que haber hecho con una muestra. Fíjense lo que está ocurriendo. Yo le hice el estudio a una muestra y estoy haciendo pasar ese estudio como si se lo hubiera hecho ¿a quién? A la población. A la población completa. Ese concepto es uno de los conceptos más importantes en estadística. De hecho, cuando tú realizas un cálculo a una muestra y lo haces pasar como un cálculo que en teoría se lo hiciste a una población completa, eso tiene un nombre. ¿Cómo se le llama? Estimador. Se le llama estimador. Es decir, un estimador es un estadístico. ¿Qué dijimos que era un estadístico? Es un cálculo hecho a una muestra. Es un cálculo hecho a una muestra. Un estimador es un estadístico el cual yo lo hago pasar o lo intento convertir en un parámetro. Es decir, es un cálculo que yo le hago a la muestra y que hago de cuenta o que lo aproximo a la población completa. Este concepto, por muy simple que parezca, fue uno de los más importantes que debiste haber revisado en probabilidad y estadística. Un estimador. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Ninguno? Y entrando en materia de las distribuciones de muestreo, pues es importante diferenciar que existen muestreos de tipo aleatorio y muestreos de tipo no aleatorio o no probabilístico. Dentro de los tipos de muestreo aleatorio o probabilístico que existen, hay 4 principales, que son los 4 que aparecen en pantalla. Existe el muestreo aleatorio simple, el sistematizado o sistemático, el estratificado y el muestreo por conglomerados. Todos tienen la característica de ser aleatorios o probabilísticos. Incluso a este se le puede llamar muestreo aleatorio estratificado, muestreo aleatorio por conglomerados. Cada uno de ellos tiene sus propias características que los distinguen de los demás. Y por obvias razones, así como existen muestreos de tipo aleatorio o probabilístico, existen los muestreos no aleatorios, como lo mencionábamos en la definición. ¿Ok? Dependiendo la situación que te toque vivir o dependiendo
el estudio que quieras realizar, vas a poder utilizar uno o el otro. ¿Es posible combinar ambos? Sí, sí es posible. Que tú puedas tener, por ejemplo, un muestreo aleatorio y le puedas incluir características de no aleatorio. Sí, sí es válido. No es muy usual, pero sí es válido que los puedas combinar ambos.